Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 28 de febrero. Hoy se acaba el mes de febrero y bueno, ya mañana estaremos en marzo, ¿cómo la ve? Vamos a darle gracias a Dios por este mes, por estos días que el Señor nos ha regalado. Quiero colocar en las manos de Dios esta Santa Misa que vamos a ofrecer de manera especial por misa gregoriana, por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de Jessica Araujo, Alejandro Salcido, Amadeo Vázquez López, Sofía Gómez, José Luis Campos, Gregoriana Sánchez, Silvano Carrillo, Juan Bautista, Carlos Alvarado, Aura Galvis, Hernando Galvis, Agustín Guerrero, por los bebés no nacidos, Miguel Ángel. Oramos a Dios por la iglesia necesitada, por la salud de Vicente Ortiz Illesca, por la conversión de Saúl Moreno, por la salud de Carolina Rentería, por cada uno de nosotros que estamos viendo esta Santa Misa. Hoy la primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio y Jesús, Dios en su palabra nos va a decir que debemos cumplir sus mandamientos, que debemos hacer caso a su palabra. Muchas misas, muchas oraciones, muchos retiros, muchas prédicas, escuchamos a Dios, pero no le hacemos caso. Somos esos hijos rebeldes, que por un lado Dios nos habla y por el otro lado nos sale por el otro oído y no le prestamos atención. Hoy quiero que cumpla mis palabras. Hoy quiero que hagas caso a mi mandato. Hoy, no mañana, no pasado. ¿Cuándo será el día en que vamos a empezar a hacerle caso a Dios? Hoy Dios nos grita, nos llama, nos estremece para que hagamos caso. ¿Le estamos haciendo caso al Señor o todavía no? De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas, pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas, pidámosle perdón a Dios de la desobediencia a su palabra, de no hacer caso a sus mandatos, de hacer siempre lo que queremos y no lo que Dios manda. De tanto escuchar, escuchar y escuchar, ya estamos vacunados contra la palabra de Dios. Ya somos inmunes a los mandamientos de Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de las naciones que has hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a meditar hoy la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. Todos estos días se los he dicho, se los he repetido, pero hoy la palabra de Dios vuelve a decir. El Salmo decía: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Israel, hoy yo te mando, empieza a hacer caso a las cosas de Dios. Empieza a obedecer a los mandatos de Dios. Deja de estar escuchando la palabra que te entre por un oído y te salga por el otro oído. Nosotros los cristianos estamos acostumbrados, viene un predicador, vamos a ir a escucharlo, qué bonito predicó, qué hermoso. Y llegamos a la casa, qué bonito predicación, hasta en nuestro estado colocamos un video del predicador y hasta una foto colocamos y una cita bíblica, pero el cambio, la mejora, lo que yo voy a hacer, de nada me sirve escuchar la Biblia, la palabra de Dios, si no voy a hacer caso. Es como yo, por ejemplo, pagué un taller para ir a un curso de cocina y me explicaron cómo se hacía la comida y me explicaron en el curso de cocina todos los procesos para cocinar. Y yo me emocioné, hice apuntes, hice videos, grabé, busqué, compré, busqué las cosas para la cocina y compré ollas y compré cuchillos. Y cuando se acabó el curso de cocina, no puse en práctica nada. Me quedaron las ollas, me quedó la cocina, me quedaron los aliños, la comida, pero al fin de cuentas no aprendí a cocinar. ¿Por qué? Porque no quise practicarlo, porque no quise ponerlo por obra. Miren, Santiago, búsquelo ahí en la Biblia, por favor. La carta de Santiago, la primera carta,
Santiago 1:1. Santiago llega a decir algo muy importante en el capítulo 1, desde el versículo 22 por ahí, o 21. Santiago llega a decir que hay gente que escucha la palabra de Dios, que escucha los mandamientos de Dios, pero es como si se viera en un espejo. Cuando se le quita la cara, se le olvida cómo era. Cuando quita la cara, se le olvida el reflejo. Y así somos nosotros. Qué buena la misa, qué bueno el retiro, qué buena la enseñanza, qué bonito, Padre, dígale más. Qué hermosa predicación. A veces vamos a las cosas de Dios y nosotros somos como lo dice Santiago. Presten atención, paren la oreja, oído al tambor. Santiago 1:22. Desde el 22 para entenderlo. Pongan por obra lo que dice la palabra. Sencillo. Hay que poner por obra lo que dice la palabra. Si ustedes y yo vamos a una iglesia, vamos a un templo y vamos a escuchar a un cura predicar o vamos a escuchar a un misionero o un video o una enseñanza, no vayas a calentar las bancas. No vayas a quedarte dormido en la iglesia. Repítalo, Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Qué dice? Pongan por obra lo que dice la palabra. Ponga atención y practique lo que dice la palabra. Y no se conformen con oírla. Solamente me entra por un oído y me sale por el otro oído. Ya la oí, la escuché, ya. Hasta ahí. No, señor. No solamente es escuchar, es colocar por obra. Pues se engañarían a sí mismos. Una persona que va a una misa, a un retiro, a un taller, a una convivencia, ve un video, ve una enseñanza y escucha la palabra y no le hace caso, se engaña, se calla mentiras a sí mismo. No te engañes. El que escucha la palabra Miren el ejemplo. y no la practica, El que oye la palabra y le entra por un oído y le sale por el otro, es como aquel hombre que se miraba en el espejo, es como aquel hombre, aquella mujer que se mira en el espejo. Miren, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. así somos nosotros. Escuchamos la palabra, nos vemos en el espejo. Salimos de la iglesia y se nos olvida cómo era la palabra. Qué bonito hablar el Padre, qué bonita la misa, pero no me acuerdo un carrizo. Y el cambio y la transformación y el dejar las cosas malas y empezar a hacer las cosas bien. No te enamores de ningún predicador, no te enamores de ningún cura, no te enamores de aquella persona que habla de Dios. Enamórate de la palabra. Enamórate del mensaje, pero eso sí cambia, mejora. Qué bueno que hayan padres que hablan clarito y raspado sin pelo en la lengua. Qué bonito es que hayan padres que pongan los puntos sobre la I. Pero ¿de qué te sirve escuchar a un sacerdote así? Si eres como una persona que te ve en el espejo y cuando ya deja de verte se te olvida todo. Dice Mateo capítulo 9, versículo 13, llega el diablo y arranca la semilla, se la come, porque no quiere que te conviertas y crezca, para que no quiere que creas y te conviertas, que vayas a la presencia de Dios. Entonces Santiago hoy nos dice lo mismo que dice la primera lectura. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen alguna persona de pura misa, 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 misa? Pura iglesia, 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 pero es el mismísimo sinvergüenza, el mismísimo mal portado? Volvamos con Santiago, para que ustedes se vean cómo Santiago lo explica tan bonito, que el Deuteronomio nos lo va a decir, que nos lo va a repetir. Vamos en el versículo 23, Santiago capítulo 1, estamos leyendo el versículo 23. Sí. Todo lo contrario, el que se fija su atención en la ley perfecta. Toda persona que fija la atención en la palabra, en la ley, De la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo. repita eso. No como oyente olvidadizo. ¿No como qué? No como oyente No como oyente. ¿Qué tipo de oyente somos nosotros? olvidadizo. Miren, cuando yo estaba pequeño, mi papá hacía un ejercicio. Antes se los he dicho.
Mi papá le decía a todos los hijos que íbamos a la misa: cuando termine la misa les voy a preguntar. Y si ustedes todos me dicen de qué habló el Padre, los llevo a la panadería para que coman pan, o voy y compro un pollo, o voy y compro leche con yogur para que coman. Y nosotros andábamos en la misa como la tartaguita, pensando, viendo qué decía el Padre para decirlo a papá. Empleaba estrategias para que no fuéramos oyentes olvidadizos, oyentes a los que se nos olvidaba todo. Y tristemente hay muchas personas que van a la iglesia como oyentes, pero olvidadizos. Linda la misa, linda la reflexión, qué homilía más hermosa, qué reflexión más bella. ¿Y cuál fue la cita bíblica? ¿De qué habló el Padre? Pues yo no me acuerdo nadita, mira, se me olvidó. No como oyentes olvidadizos, sino como activo cumplidor. sino como activo cumplidor, como aquella persona que le hace caso a las cosas de Dios. Ahora sí, vamos a ver por qué a nosotros se nos va la palabra. En Lucas capítulo 8, versículo 13, dice: ¿por qué se nos arranca la palabra? ¿Por qué somos oyentes olvidadizos? Que el Deuteronomio ahorita va a decir: fíjese en escuchar la palabra, preste atención en oírla, no te distraigas, no te duermas. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros desatendemos la palabra? Para ver el versículo 13, Lucas 8:13. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra, Los que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra, la acoge con alegría, pero no tienen raíz. no, entonces un poquito más atrás, el versículo 11, lo que cayó por el camino. Aprendan lo que significa esta comparación. Ahí va. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino Lo que cayó a lo largo del camino, son los que han escuchado la palabra, son aquellos que escuchan la palabra. pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. Oyente olvidadizo, aquel que escucha y no practica. El diablo se la arranca del corazón. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Por qué? Pues no quiere que crean y se salven. Dos cosas. El diablo no quiere, Que crean y se salven. por eso arranca la palabra de Dios de tu corazón y te convierte en un oyente olvidadizo, en un oyente que le entra por un oído y le sale por el otro y no le hace caso, como dice el Deuteronomio en el día de hoy. No obedece la palabra de Dios. Jesús lo explicó con un ejemplo en el Evangelio de San Mateo capítulo 21, versículo 28. Jesús colocó un ejemplo y dijo: un padre fue donde el hijo y le dijo: haga esto. Y el hijo dijo: ya voy, pero no le hizo caso. Y fue donde el otro hijo y le dijo: haga esto. Dijo: nah, yo no quiero, pero le hizo caso. ¿Cuál es el que hace la voluntad de Dios? Los dos oyeron el mandato. Los dos escucharon, tuvieron diferente reacción, pero uno hizo lo que el papá quería. Fíjense, Mateo 23, capítulo 21, versículo 28. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. La palabra del papá fue una orden: hoy vas a ir a trabajar a la viña. Y él le respondió: no quiero. Yo no quiero. Un rebelde, un grosero. Pero le quedó resonando en el corazón. Y dijo: mi papá me mandó, es la palabra de mi papá. Pero después se arrepintió Me arrepiento de haberle dicho que no. y fue. Y se fue. Esos son aquellos que no son oyentes olvidadizos. Aquellos que son tierra buena.
que el diablo no les roba la semilla, que sí quieren convertir, sí quieren cambiar. Pero existimos otro grupo de personas, Luego el padre se acercó al segundo los que vamos a misa, los que vamos a la iglesia, los que participamos en las cosas de Dios. El segundo y le mandó lo mismo. le dio una orden de lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor. Ya voy, Señor. Claro que sí. Qué bonita palabra. Me mandó mi papá. Es mi papá y le voy a hacer caso. Ya voy, Señor. Claro que voy para allá. Pero no fue. ¿Pero qué? Pero no fue. ¿Pero qué? Pero no fue. Se me olvidó. No le hace caso. Los que van a la misa, a la iglesia, tienen Biblia. Le entra por un oído, le sale por el otro. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? ¿Cuál de los dos cumplió la palabra del Padre? ¿El primero o el segundo? ¿El primero que renegó y dijo que no? ¿O el segundo que dijo que sí? A Dios no le importa que usted lo pase pegado aquí en las redes sociales todos los días, que lo pase escuchando los curas y las misas y los evangelios. A Dios lo que le importa es que usted empiece a hacerle caso a la palabra, que usted empiece a obedecer la palabra de Dios. Puedes escuchar a 200, 300 sacerdotes y puedes escuchar a miles de predicadores. Si eres un oyente olvidadizo, si eres una persona que Dios te manda, te habla y te explica la palabra y la escucha con claridad y no hace caso, de nada te sirve. El diablo, lo dice Lucas 8:11, ha arrancado la semilla porque no quiere que usted cambie, que crea. Eres un hijo rebelde, como lo dice Mateo 21:28, que le dices a Dios sí, y voy a la iglesia y voy a las cosas de Dios, pero no vas, no haces caso a la palabra. Eres un oyente olvidadizo, como dice Santiago 1:23, que escucha la palabra, pero se le olvida. Eres un hombre imprudente, Mateo 7:21 en adelante, que escucha la palabra de Dios y no construye sobre roca, solamente dice Señor, Señor, y así no se va para el cielo. Hoy la Biblia dice que no basta con solo oír ese mensaje, esa palabra, si no empiezas a cambiar, si no empiezas a mejorar. Si en esta cuaresma solo te basas en oír, en escuchar, pero no cambias, eso no te sirve para un carrizo. Ir a calentar una banca, ir a quedarte dormido en la iglesia, ir por cumplimiento, cumplo pero miento, a Dios eso no le agrada. Dios quiere que seas un hijo obediente, que escuche la palabra y le hagas caso. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Lo estás haciendo así o no lo estás haciendo así? Vamos a la primera lectura para entender el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 y siguiente, para que no seamos oyentes olvidadizos. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, Moisés le dijo al pueblo lo siguiente: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Dios te manda a que cumpla las leyes y los decretos. Dios, en el libro del Éxodo capítulo 20, saca los 10 mandamientos, decálogo. Y en el capítulo 32, el pueblo de Israel se olvidó de los mandatos y se hizo un becerro de oro. Y hoy Moisés le recuerda al pueblo: Dios quiere que cumplas, que hagas caso, que obedezcas los mandamientos, que le hagas caso a la cosa de Dios, a la palabra de Dios, que no hagas lo que se te ocurra, que no hagas lo que se te viene en gana. Caramba, aprende a hacer caso. Qué feo es tener hijos rebeldes. Qué feo. Qué mal se siente un padre cuando el hijo no le hace caso. Cuando uno está confesando a las personas, llegan los padres. Padrecito, me quiero confesar, venga para acá. Padre, resulta que mis hijos son unos desobedientes, son unos groseros. Pues traiga a su hijo para confesarlo, no, padre. Y entonces yo me pongo bravo y le insulto y le peleo, el pecado es mío, porque ya a mí me sacan de quicio, me sacan la rabia. Les digo tiendan la cama y no la tienden, cómanse todo y no se lo comen. Les digo no anden en la calle y andan en la calle. Padre, yo ya no sé qué hacer. Esos hijos que yo tengo los amo, los quiero,
pero son unos groseros. ¿Verdad que se siente feo, papá? ¿Verdad que se siente feo, mamá, cuando el hijo no le hace caso? Igual que en la iglesia, el sacerdote dice cómo deben ser las cosas, manda a los laicos a hacer las cosas y dicen los laicos, no, yo hago las cosas como quiera, yo canto como quiera, yo hago la liturgia como quiera, yo leo como quiera. El padre dice, vístanse bien para leer, ensayen para leer, los lectores leemos como nos parezca. No canten música protestante, cantamos lo que queremos. Y que el padre agradezca más bien que lo estamos ayudando. Y si no, que se busque otros que le sirvan. ¿Qué veo? Es encontrarse como jefe a empleados rebeldes que hacen lo que quieren, que usted los corrige, le llama la atención, llegue temprano, arréglense bien, hagan las cosas bien y esos empleados hacen lo que quieren. ¿Qué hace el papá y la mamá? El papá y la mamá, ¿qué hace el jefe? ¿Qué hace el cura? Pues se siente mal. Pues así también Dios se siente con nosotros. Cuando Él nos habla en su palabra, cuando Él nos habla en su enseñanza, en su evangelio, y nosotros hacemos lo que queremos. Yo hago con mi vida lo que quiera. Dios me dio a mí libre albedrío. Me caso cuando quiera, me confieso cuando quiera, vivo la vida loca y desenfrenada. Y a mí, el que quiera perder su tiempo, que venga a darme un consejo porque yo no le voy a prestar atención. Dios no quiere eso. A Dios no le agrada, a Dios le disgusta, le parte el corazón que ustedes y yo seamos hijos rebeldes. Nos gustan que nos hagan caso, nos gustan que nos obedezcan, nos gustan que hagan lo que pedimos o lo que queremos, pero no nos gusta hacerle caso a Dios. Entonces eso a Dios no le gusta. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Conocen algún desobediente? De esos que se dan golpe de pecho en la iglesia, pero su vida la llevan de cualquier manera y no le hacen caso a Dios. Están haciendo colocar triste a Dios. Y eso Dios no se lo merece. Hoy te mando que cumplan mis mandamientos. Guárdalos. No solamente cúmplalos, sino que también Guárdalos. Por lo tanto, y ponlos en práctica. guardarlos significa colocarlos en práctica. Guardarlos significa obedecerlos. Guardarlos significa cuidarlos. Guardarlo significa verlos. Caramba, tengo la oportunidad de mentir, pero un mandamiento de Dios dice no mentirás. Tengo la oportunidad de robar, pero el mandato de Dios dice no robar. Tengo la oportunidad de decir malas palabras, pero el mandato de Dios no dirá malas palabras. Tengo la oportunidad de ofender a mi papá y de mi mamá, pero el mandato es honra a tu padre y a tu madre. Entonces dice la Biblia que de esa manera se guardan los mandatos. El día en que ustedes y yo empecemos a hacer caso a Dios, ese día empezaremos a guardar sus mandatos. Guárdalos. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo se guardan los mandamientos de Dios? Con todo tu corazón y con toda tu alma. No a conveniencia. No cuando yo quiera, no cuando a mí me parezca. ¿Cómo se guardan los mandamientos de Dios? Con todo tu corazón. Con todo mi corazón. Y con toda tu alma. Y con toda mi alma. Así se guardan los mandamientos de Dios. Los llevo en mi corazón, los llevo para salvar mi alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas. Si usted es hijo de Dios, debes caminar por tu senda. Mire como lo dice Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Sí. ¿Por qué no caminas por su senda? ¿Por qué no haces como Él manda? ¿Por qué no vives como Él enseña? ¿Por qué haces lo que se te ocurre y no lo que el Señor te pide? Eso es muy fácil. Decir yo soy cristiano, decir yo creo en Dios, eso es facilito. Pero Lucas 6:46 llega a decir, oigan, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿por qué me llaman Señor, Señor? Soy catequista, soy cursillista, soy de la Legión de María, soy del movimiento de apostolado. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo sí trabajo en la iglesia, yo sí sirvo en la iglesia, todo el tiempo metido en la iglesia. Mire mi Biblia, Padre, mire mi rosario. Ya va, el examen. ¿Por qué me llama Señor, Señor? ¿Y no hacen lo que digo?
y no hace lo que le mando, fariseo hipócrita, tener una camisa de un movimiento de apostolado, ser un coordinador de un grupo, estar en la iglesia, pertenecer a un movimiento de la iglesia, estar con un hábito de cura o de monaguillo, eso no significa que usted le está haciendo caso a Dios. Eso no significa que está caminando como Dios manda. ¿Por qué me llama Señor, Señor, si no hace lo que yo le mando? ¿Cuántos catequistas hay que no se quieren casar? ¿Cuántas personas que leen en la iglesia hay que son bien groseras? ¿Cuántas secretarias en las iglesias hay que son bien feas y sacan a la gente y la tratan mal? ¿Y cuántos curas hay todavía que no se han convertido? Es una cobradera en la iglesia por cada sacramento. ¿Y cuántos servidores hay en la iglesia que en la iglesia y en las cosas de Dios tienen su aureola y sus alas y salen de la iglesia y se ponen sus cachos y su cola y se vuelven diablitos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando y no hacen lo que yo les pido? ¿Conocen alguno? Etiquétalo ahí, póngale el nombre o pásale el video para que lo vea y le dé pena. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Entonces hoy dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacerle caso a Dios, pero no de palabritas, no de mentiritas, sino con acciones concretas. Guarda sus leyes, mandatos y decretos. De esa manera obedecemos a Dios, guardando sus mandatos, sus leyes, sus decretos. Y escucha su voz. De esa manera escuchamos su voz. Oiga. Hoy el Señor te ha oído declarar. No mañana, no pasada, hoy. Que tú serás el pueblo de su propiedad. Usted será el pueblo de la propiedad de Dios. Como Él te lo ha prometido. Porque Él lo prometió con una condición. Pero solo si guardas sus mandamientos. Si usted guarda los mandamientos, Dios te va a cuidar. Si usted guarda los mandamientos, Dios te va a proteger. Si usted le hace caso a Dios y a su palabra, Él va a estar contigo. La pregunta es, antes de terminar, ¿cuántas veces estamos en la iglesia, en las cosas de Dios, pero no estamos obedeciendo y haciendo caso a lo que Él pide? No estamos obedeciendo a lo que Él manda. No estamos obedeciendo a lo que Él nos invita a hacer. ¿Y cuántas veces estamos en las cosas de Dios muy cerquiticas, pero llevamos una vida desordenada y dañada? ¿Quieres que Dios te cuide? ¿Quieres que Dios te proteja? Apréndele a hacer caso y apréndele a obedecer. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios y vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros. Ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo no seamos oyentes olvidadizos de la palabra, que empecemos a colocarla en práctica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no seamos como esa persona que se mira al espejo y se olvida de cómo era, que escuchamos la palabra y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Por el contrario, que aprendamos a obedecer los mandatos y normas de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que no llamemos al Señor, Señor nuestro, si no obedecemos a su palabra. Y empecemos a hacerle caso y así podamos decirle, Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que construyamos nuestra casa sobre roca, escuchando la palabra y practicándola. Y nos apartemos de las malas acciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, tu palabra nos invita a ponerla por obra, a practicarla y a no ser oyentes olvidadizos. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones no sea robada por el diablo, sino que crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que tenemos y somos, presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer en este momento. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este pan. Recíbelo, es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Hoy te traigo también mi trabajo sencillo, mis esfuerzos, mis logros, mi amor. Con el vino, Señor, recibe mi alegría. Es fruto de tu amor. Recíbelo. Es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas con que tú quisiste reconciliarnos contigo, y con la fuerza de tu amor, devuélvenos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libre de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia a todos, los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. De la mesa y sobre la patena vino el pan de vida. Junto al cáliz y bajo la palla su sangre inmortal. Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús. Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor. Ese pan y sobre la patena ya fue consagrado. Es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor. Y la sangre dentro de ese cáliz ya no es ese vino. Se ha transformado en rica bebida de la salvación. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, y Él me da paz y vida a plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor. Oremos. Que la santa recepción de tu sacramento, Señor, nos renueve y purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana para la Santa Misa. No falten, los esperamos.